3, la condicional 0, la 1 y la 2. Todas estas oraciones llevan en su frase la palabra if, que significa sí, pero no es un sí de afirmación, es un if que expresa condición. El condicional 0 es aquel que expresa que tanto la condición como el resultado son verdad. Por ejemplo, hechos científicos. En ambas partes de la oración se debe utilizar presente simple. Veamos algunos ejemplos. If you eat a lot, si tú comes mucho, you get fat, tú engordarás. Esta es una condicional 0 porque ambos, tanto la condición como el resultado, están expresando una verdad. Las dos partes de la oración, tanto la condición como el resultado, se pueden invertir y su significado no cambia. Yo puedo decir, you get fat if you eat a lot. First conditional, primer condicional. Este tipo de condicional se utiliza para hablar de cosas que son muy probables que sucedan en el futuro si se cumple una condición. En este tipo de oraciones, la parte de la condición debe ir en presente simple y el resultado debe ir en futuro will. Ambos temas ya se estudiaron en guías anteriores. Recuerden que las oraciones condicionales tienen la característica de que se puede invertir el orden sin que se altere el significado que ellas expresan. Ejemplo, if she tells the truth, si ella dice la verdad, they will forgive her. Ellos la perdonarán. O podemos invertir el orden de estas oraciones. They will forgive her. Ellos la perdonarán. If she tells the truth. Si ella dice la verdad. Second conditional o segundo condicional. Se utiliza para hablar de aquellas situaciones que son poco probables de que sucedan. Este tipo de condicional tiene dos estructuras. La condición en pasado simple y el resultado se hace con el verbo modal would. El pasado simple se estudió en guías anteriores y el verbo modal would se explicará en este momento. Él de por sí solo no tiene ningún significado, pero se utiliza para estructuras condicionales. Basta con colocarlo delante de un verbo en forma simple. Ejemplo, si yo digo I play, digo yo juego. Pero si se antepone el verbo modal would al verbo jugar, sería I would play, yo jugaría. Los verbos que están acompañados de este verbo modal tienen la terminación ría, ría, rían, riamos, dependiendo del sujeto. Aquí en la parte de abajo encontramos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa de este verbo modal. Miremos una oración en segundo condicional. La parte de la condición debe estar escrito en pasado simple, tema ya estudiado y que por favor deben repasar para refrescar conocimientos. Esta parte de la condición debe estar encabezado con la palabra is, que ya sabemos que es un sí de condición y que nunca expresa una afirmación. La segunda parte, la parte del resultado, lleva el verbo modal would acompañado de un verbo en forma simple. Esta oración queda de la siguiente manera. If I had money, si yo tuviera dinero, I would buy a car. Yo compraría un carro. O se puede invertir el orden de estas dos oraciones. I would buy a car. Yo compraría un carro if I had money. Si yo tuviera dinero. Las actividades de desarrollar son, primero, se les da una serie de oraciones para que ustedes las traduzcan y enfrente de cada una de ellas establezcan a qué tipo de condicional pertenecen. Recuerden que hay unas marcas que debemos tener en cuenta y de esta manera se nos facilitará saber. Si la condición es 0, las dos oraciones deben estar en presente. Si se está hablando con el primer condicional,
una de las oraciones debe estar en futuro will. Y si se está hablando del segundo condicional, una de las oraciones, el resultado, debe estar con el verbo modal would. La segunda actividad es muy sencilla. Todas estas oraciones están en condicional 0. Ustedes lo que deben hacer es escribir el resultado para cada situación. Tenemos un ejemplo. If you study hard, si tú estudias fuerte o duro, you pass the exam. Tú pasas o tú apruebas el examen. Entonces, se les está dando la condición. Usted, observando eso, deben establecer cuál es el resultado más obvio que se puede redactar para cada una de ellas. En la tercera actividad, simplemente deben reunir o juntar la condición con su respectivo resultado. Por favor, estén atentos a esas palabras clave que nos sacan de una vez de duda cuál es la parte de cada oración. La cuarta actividad consiste en una serie de palabras que ustedes deben organizar utilizando el condicional 0 y el primer condicional. Veamos un ejemplo. Con esta primera serie de palabras armamos la primera parte y con estas otras armamos la segunda parte. Quedando así. If I go to Paris, I will visit the Eiffel Tower. Si yo voy a París, visitaré la Torre Eiffel. En este caso, se quiso organizar este ejemplo utilizando el primer condicional. Hay 4 oraciones restantes que ustedes deben reescribir. Mi consejo es escribir 2 oraciones utilizando el condicional 0 y 2 oraciones utilizando el primer condicional.